Hola, ¿cómo están ustedes, peregrinos de la web? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. Bienvenidos a este canal, y si es la primera vez que pasas, bienvenido seas. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que me preocupa un poco porque me está sucediendo muy seguido en el confesionario, mis queridos peregrinos y peregrinas todos y todas, que mucha gente viene con un sentido de culpa muy grande. ¿Por qué? Porque dice estar enojada con Dios. ¿Y cuál es el problema de estar enojado con Dios? Curiosamente, estar enojado con Dios es una cosa positiva. ¿Qué está diciendo peregrino gris? ¿Qué está diciendo el peregrino gris? ¿Cómo estar enojado con Dios puede ser una cosa positiva? ¿Qué te fumaste hoy, peregrino? ¿Qué te tomaste hoy, peregrino? Bueno, sí, eso quiero aclarar, mis queridos peregrinos. Estar enojado con Dios ciertamente primero quiere decir que crees en Dios, porque si no, no te vas a enojar con Él. Y otra cosa es que crees en un Dios bueno y misericordioso. Por eso, frente a una realidad de mal, frente a una realidad de injusticia, frente a una realidad que te desbarata un poco las estanterías, ciertamente hay un sentimiento que no solo es contrario a lo que estás viendo y a lo que estás viviendo, sino que muchas veces también es contrario a Dios. Es decir, me enojo no solo con la situación, no solo con la realidad que me circunda, sino también me enojo con Dios. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no puedo entender por qué un Dios de misericordia, un Dios bueno, permite ciertas cosas, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo muchas veces me he enojado con Dios. Tengo que decirlo, muchísimas veces me he enojado con Dios, porque uno se enoja con aquel que quiere, con el amigo, con el marido, con la mujer, con la suegra, con los hijos. Muchas veces uno se enoja con aquellos que tienen una relación, con aquellos que espera algo de ellos, ¿no? Verdaderamente. ¿Por qué? Porque hay una relación de amor, una amistad. Entonces, con Dios también, porque si Dios dice ser un Dios de misericordia, si Dios dice ser un Dios bueno, si Dios dice golpea y serás escuchado, pide y se te dará, y después vos estás pidiendo, vos estás esto y lo otro, y no pasa un comino, ¿qué pasa? Obviamente uno se termina enojando. Pero ciertamente, mis queridos peregrinos, pasa algo. Es que nosotros somos criaturas y muchas veces no podemos entender todo y no podemos entender a Dios. Para entender a Dios tendríamos que ser Dios. Digamos que yo puedo estar enojado con Dios y eso no es pecado. Yo puedo sentir el enojo en dirección a Dios, y ese no es el problema, porque nosotros somos seres humanos. El no enojarte con Dios implicaría que seas, no sé, o que ya estés muerto, que seas un cubo de hielo o un pedazo de leño seco, que no sientas nada. Pero aquel que se enoja es porque siente algo, es un sentimiento. El problema no está en sentir, porque yo puedo sentir, puedo permitirme sentir, estar enojado con Dios porque se llevó a un ser querido, porque me vino una enfermedad, porque habíamos planificado un camping, un picnic y se largó a llover, porque qué sé yo, tantas cosas. Le podemos echar a Dios la culpa de todo también, si querés. Yo puedo estar enojado con Dios. El tema es qué hago con ese sentimiento. Es decir, el enojo es la manifestación de que nos está pasando algo que nos duele, que nos incomoda, que nos interpela. Es una cosa normal. Por eso ese sentimiento no tiene que inquietar nuestras conciencias, sino lo que tenemos que saber es qué hacer con ese sentimiento y cómo canalizarlo. Entonces, este video quiere ayudarte a qué hacer, qué hacemos cuando estamos enojados con Dios. Es decir, frente a un mal, frente a una situación que te enoja y en la cual vos le estás echando la culpa a Dios, lo primero que tenés que hacer es, primero y principal, ver si le podés dar solución. Y no solo quejarnos o quedarnos de brazos cruzados. Dios no te va a traer soluciones de las cuales vos podés darle solución. Es decir, Él no es un papito que anda atrás tuyo arreglándote todos tus problemas, ¿eh? No es el genio de la lámpara.
de la lámpara. El segundo punto es darnos cuenta y ser ciertamente sinceros con nosotros mismos, que muchas veces los males que nos suceden o los males en la humanidad son frutos de la libertad del ser humano y que no tiene nada que ver Dios. Es decir, el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre y a través de su palabra nos dejó todo, como vimos en el domingo pasado, todo para que seamos felices. Nos dijo, nos enseñó cómo tenemos que amar, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, bla, 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 y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la clave de todo, es el amor. Entonces, cuando el hombre no ama, cuando el hombre organiza guerras, cuando viene un tipo a tu barrio a vender droga, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Es el mal del hombre, es la libertad del hombre. Todo el mundo sabe que la droga hace mal. ¿Por qué caemos en eso? Todo el mundo sabe que conducir borracho es un peligro. Entonces, viene un accidente, un borracho mata a alguno, los familiares de este difunto se preguntan ¿por qué Dios permitió eso? Muchas veces nosotros somos responsables del mal que sucede a nuestro alrededor. Si vos sabés que te comiste 1 kilo de chocolate y hoy estás con una pataleta al hígado, ¿qué tiene que ver Dios con eso? Si vos te morfaste 1 kilo de chocolate. No sé si me explico. Pongo estos ejemplos medios burdos, medio así, pero para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros tenemos que pensar esto que me está sucediendo, ¿a causa de qué cosa es? ¿Por qué me está pasando esto? Antes de echarle la culpa a Dios, que es lo más fácil que hay, echarle la culpa a Dios por todo lo que malo que nos pasa. Y ahora sí, el tercer punto, que es el más complicado. ¿Por qué? Porque hay situaciones verdaderamente en las cuales no podemos hacer nada. Y eso que sucede no es fruto tampoco de la libertad, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo bastante fuerte, el tema de la enfermedad. Es algo que uno no lo busca. ¿A quién le gusta estar enfermo? Y viene y frente, por ejemplo, a una persona, una mujer que tiene cáncer, está por morir y dejando 2 niños pequeños. Ciertamente uno se enoja frente a esas realidades y no puede entender por qué sucede eso. Frente al sufrimiento de los buenos, frente al sufrimiento de aquellos que no hacen el mal, frente al sufrimiento de los débiles. Es decir, los débiles, los pobres, los buenos sufren y vos ves que otros que hacen el mal ni siquiera se resfrían. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Y está bien que te enojes, mi querido hermano, con eso, y está bien que te enojes con Dios porque no lo podemos entender. Es un misterio. Jesús no vino a solucionar el sufrimiento en el mundo. Él sufrió y nos enseña a cómo cargar la cruz de cada día, pero no nos solucionó ese problema, ¿eh? Al contrario, muchas veces seguir a Jesús implica que se nos complican las cosas. El ser humano es débil, es frágil, nuestro cuerpo tiene fecha de vencimiento. Y eso es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y muchas veces no podemos entender y muchas veces nos queda ese gusto a injusticia frente a un mal, frente a una enfermedad, frente a algo injusto. El primer tentativo siempre es echarle la culpa a Dios y enojarnos con Él y ya dijimos que está bien. Pero ese enojo tiene que ser una fuerza para mí, para poder luchar, para poder ser mejor. No me puedo quedar de manos cruzadas. Debo hacer algo y así sea aceptarlo, reconciliarme con eso también, reconciliarme con la enfermedad, reconciliarme con las muletas, reconciliarme con la silla de ruedas, reconciliarme con mi cuerpo, reconciliarme con mi familia y con tantas cosas que nos hacen mal. Y está sonando el teléfono. Los problemas no los vamos a solucionar esperando en un Dios solucionador de problemas, no un Dios tipo mago, un Dios supermercado que solamente lo busco cuando necesito un Dios genio de la lámpara mágica que me concede los deseos.
Dios es un Dios compañero, un Dios que viene a mi lado, un Dios que me ayuda a cargar la cruz que muchas veces no me va a solucionar y muchas veces no nos va a dar respuesta. Y eso no implica que lo dejemos de amar, pero es de esa no respuesta, de ese sufrimiento, de esa rabia que tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Ponete a pensar si en esas situaciones de dolor, de dificultad, vos no te hiciste más fuerte, más humilde, más aguerrido, vos pudiste luchar más. No sé, es un tema complicado, yo lo sé, y sobre todo para estar hablando en un video así tan corto, porque ciertamente esto suscitará muchas preguntas, suscitará hasta más rabia seguramente. ¿Por qué? Porque yo también lo viví. Yo ya perdí 3 amigos con el cáncer y gente buenísima, y los estuve acompañando hasta el último momento, y me enojé tanto con Dios porque yo veía a otra gente que hacía el mal y, como dije antes, ni siquiera un resfrío tenían. ¿Y por qué se los llevó a ellos? Yo no lo sé, pero sí sé que acompañarlos a mí me dio mucha fuerza como sacerdote, y cada vez que yo estoy bajoneado pienso en ellos, es decir, para mí la idea es esta, mis queridos peregrinos. Todo empezó por esto, es decir, si estás enojado con Dios, permitite estar enojado con Dios, pero no te cruces de brazos. Confía en Él, enojate todo lo que quieras, no es pecado que te enojes, pero de ese enojo saca fuerza para seguir viviendo, para seguir luchando por los que amas y la mar en coche. Bueno, si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video y si estás enojado con Dios, dale dislike. ¿Qué es eso? Hace lo que quieras con este video. Compartilo con tus amigos, tiralo a la basura. No sé qué habrás sentido durante este video. Me gustaría saber qué sentiste mientras hablábamos sobre este tema. ¿Cuál es tu experiencia de enojo de Dios? Si alguna vez te enojaste con Dios. Porque yo te voy a decir algo, pero las personas de fe que nunca se enojaron con Dios, no creo que tengan mucha fe, que digamos. Es decir, el que ama a Dios, el que cree en Dios, ciertamente se enoja. Porque así lo hicieron los profetas. Los profetas también se enojaron muchas veces con Él porque no lo entendían. No lo entendían, pero obedecieron. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok. Suscríbete al canal del Peregrino Gris. Si no estás suscrito todavía, compartilo en tus redes sociales. Y bueno, yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y pórtense bien si es que pueden. ¿Ok? Levanto mis ojos a los montes.